Estimados profesores y compañeros del Congreso Cívico, soy Jingjing Su, profesora de la Universidad de Sevilla. El título de mi ponencia de hoy es Los neologismos en el currículo de chino mandarín, un desafío pedagógico. El enfoque tradicional para enseñar el chino mandarín es efectivo para las bases gramaticales, pero crea una competencia lingüística descontextualizada y anacrónica. Integrar los neologismos es una necesidad urgente para cerrar la brecha entre el lenguaje del aula y la realidad sociolingüística contemporánea de China. Estos nuevos términos, estrechamente ligados a contextos culturales y sociales, permiten comprender mejor la China actual. Por lo tanto, actualizar los recursos pedagógicos es esencial para un aprendizaje más dinámico, auténtico y culturalmente significativo. La importancia de integrar los neologismos en la enseñanza del chino se manifiesta en dos dimensiones. La primera es la dimensión sociocultural. Los neologismos no son solo palabras nuevas, sino reflejos de la realidad social, cultural y económica de una época. En el caso de China, aprender estos términos permite comprender las preocupaciones y el estado de ánimo de la sociedad actual. Por ejemplo, la palabra Neijuan es originado de un concepto antropológico que se ha popularizado desde 2020 para describir una competencia interna agotadora y sin progreso real, donde las personas deben esforzarse más para lograr lo mismo. Tangping es un término surgido en 2021 en foros a partir de un post viral como contrapunto a Neijuan. Expresa la renuncia consciente a participar en esa competencia extrema, representando una forma de resistencia pasiva ante las presiones del trabajo, la educación y la vida urbana. Por lo tanto, enseñar estos neologismos no es solo enseñar vocabulario, sino abrir una ventana a los problemas sociales contemporáneos de China, como la cultura laboral 996, la presión educativa, la ansiedad generacional. Ignorarlos sería dejar de lado una parte esencial del debate social actual en el país. La segunda es la dimensión comunicativa. La utilidad de un idioma depende de su capacidad para permitir una comunicación efectiva y natural. Los neologismos son esenciales en la interacción cotidiana, sobre todo en contextos digitales e informales. Y su uso adecuado refleja una competencia lingüística avanzada que permite al hablante integrarse plenamente y comunicarse con naturalidad. Por ejemplo, la palabra tianzan. Mientras un estudiante podría describir la acción con una perífrasis torpe, 在社交媒体上表示我喜欢, un hablante que usa el verbo 点赞 comunica la idea de manera inmediata, natural y culturalmente apropiada. Lo mismo ocurre con términos como 吐槽, quejarse de forma humorística, 弹幕, comentarios superpuestos en vídeo, o 热搜, tendencia, etc. La metodología de este trabajo combina teoría y práctica pedagógica para estudiar los neologismos y aplicarlos en la enseñanza del chino. Primero, se seleccionarán neologismos actuales de diversas fuentes y se clasificarán según estudios académicos, analizando su dificultad y particularidad. Luego, basándose en este análisis,
Se crearán actividades didácticas para estudiantes de chino como lengua extranjera, orientadas a reflexionar sobre la lengua, comprender el contexto social de los neologismos y fomentar su uso comunicativo. El chino mandarín demuestra su vitalidad al crear constantemente nuevos vocabularios mediante diversos mecanismos morfológicos y semánticos. Comprender estos procesos ayuda a estudiantes y docentes a ampliar su vocabulario y a analizar nuevos términos. Los neologismos se dividen en dos grandes grupos: los préstamos lingüísticos o extranjerismos y las creaciones internas. Además, existen otros mecanismos como los préstamos dialectales, homófonos cibernéticos y palabras de cifras, que no se abordan en detalle en esta presentación. A continuación, vamos a desglosar los principales mecanismos de formación, ilustrados con ejemplos de uso actual. Los préstamos fonéticos son palabras extranjeras adoptadas en chino a través de la transcripción de su sonido. En estos casos, los caracteres chinos usados pierden su significado original y se emplean solo para reproducir la pronunciación del término extranjero. Por ejemplo, el anglicismo 知识 es el préstamo fonético de chis, donde 知 significa hierba y 识 es estudioso, pero en conjunto solo es la transcripción fonética de chis. Otro ejemplo como la palabra 粉丝, que es el préstamo fonético de fans en inglés. En principio, 粉丝 significa literalmente fideos de arroz finos, pero en las redes se refiere a seguidores o admiradores. Otro ejemplo de traducción fonética con origen italiano es el natie. Na es coger, tie significa hierro, pero junto es la traducción de latte. Se refiere a café con leche. El préstamo semántico consiste en la transferencia de significado de una lengua a otra, sin importar la forma fonética ni la estructura. Por ejemplo, 表情包 es el préstamo semántico de meme, significa literalmente paquete de expresiones. Dentro de este grupo podemos encontrar los préstamos sintácticos o calcos, que son más restringidos porque se trasladan de manera literal el significado de los elementos que conforman un término extranjero, manteniendo la estructura gramatical. Por ejemplo, 数字游民, prestado del término digital nomad del inglés, donde 数字 significa digital y 游民 es nómada. El préstamo híbrido es el proceso de formación de los extranjerismos donde se emplean los métodos de transcripción fonética y de traducción semántica simultáneamente. Dentro de ese grupo podemos encontrar palabras de traducción fonética, pero usando caracteres con significado semejante, tal como hake, heike, que significa invitado oscuro. Otras que contienen una parte de traducción fonética y otra de traducción semántica, como la palabra po chi fan, se refiere al plato hawaiano poke bowl, donde po chi es la traducción fonética de poke y fan es la traducción semántica de cuenco adaptado al contexto chino. Y otras son traducciones fonéticas más un elemento aclaratorio añadido, como chuchi pingan, donde chuchi es la traducción fonética de cookies y pingan es la parte añadida que significa galleta para aclarar el significado del conjunto, ya que chuchi significa sinuoso y maravilloso, y solo por ello es difícil saber a qué se refiere. Denominamos préstamos de acrónimos a aquellos préstamos gráficos que utilizan letras de origen occidental. Dentro de este grupo de acrónimos podemos clasificarlos en dos subgrupos: el acrónimo completo y el acrónimo parcial. El acrónimo completo hace referencia al préstamo íntegro de siglas extranjeras.
incluyendo su pronunciación, sin incorporar elementos propios de la lengua china. Por ejemplo, CEO, GPS, VIP, Wi-Fi, etc. En cambio, los acrónimos parciales combinan letras occidentales que conservan su pronunciación original con caracteres chinos o números que siguen las reglas lingüísticas del chino. Por ejemplo, la palabra Siwi proviene de Center Position, combina el acrónimo C y la traducción al chino de posición y se usan para referirse al lugar central y más destacado en un grupo. Otros ejemplos como Yi Shidai y Siji Wanluo. Este tipo de neologismo surge usando caracteres y estructuras del propio chino para nombrar nuevas realidades. Son más naturales para los hablantes y demuestran la creatividad cultural del idioma. Por ejemplo, la palabra que se usa mucho en las redes, miaoshan, es un término de comercio electrónico y videojuegos. Miao es segundo, sha es matar. Traduce el concepto de matar la oferta en segundos. Otro ejemplo como chihua quunzhong, la multitud que come sandía, es una expresión para referirse a los espectadores pasivos que observan escándalos sin involucrarse como quien come sandía. El neologismo semántico es un tipo de neologismo que no crea una palabra nueva, sino que asigna un significado nuevo a una palabra ya existente en la lengua, modificando su significado emocional y su ámbito de aplicación. Por ejemplo, el significado original de la palabra zhai es casa o vivienda, pero ahora también significa persona que no sale de casa. Zhongcao, su significado original es sembrar plantas. Su neologismo semántico es generar deseo por un producto. La derivación por la fijación demuestra la flexibilidad del chino para crear familias de palabras a partir de afijos productivos. El prefijo yuan, nube, es fundamental en el ámbito tecnológico. Y, por ejemplo, el sufijo zu, tribu, se usa para categorizar grupos sociales. Acrónimos chinos. Dentro de este grupo se distinguen dos tipos de acrónimos, los formados con letras occidentales y los construidos con caracteres chinos. Los primeros son formados por las iniciales de las sílabas según el pinyin. Por ejemplo, YYDS significa el Dios eterno y BHYS es disculpa o lo siento, que se usa de manera informal en chat. El segundo tipo de acrónimos se crea abreviando nombres compuestos o expresiones cortas, utilizando el primer carácter de cada uno de sus componentes. Por ejemplo, Beishangguang se refiere a Pekín, Shanghái y Cantón. Y Shekong significa miedo a la relación social. La enseñanza de los neologismos debe ir más allá de la memorización y basarse en un enfoque didáctico flexible, contextual y multidimensional. Una de las estrategias más potentes es el aprendizaje basado en tareas y contextos auténticos, que sitúan el vocabulario nuevo en situaciones de uso real. Por ejemplo, se puede realizar tareas como planificar una campaña para vender un producto online de manera que obliguen a los alumnos a emplear estos términos de forma funcional y comunicativa. De forma paralela, los proyectos de investigación cultural ayudan a los estudiantes a comprender el origen y significado social de los neologismos. Por ejemplo, realizar investigación sobre el origen, la evolución y la connotación social de estos neologismos autóctonos y posteriormente presentar los resultados. Clasificar los neologismos por su mecanismo de formación dota a los alumnos de un marco analítico que pueden aplicar de forma autónoma ante cualquier término nuevo. Esta sistematización se enriquece con el uso guiado de diccionarios, con ejemplos contextuales o juegos diseñados con plataformas online.
Resulta también eficaz la comparación entre formas autóctonas y préstamos, con el fin de distinguir diferencias de registro, frecuencias y uso comunicativo. Finalmente, debemos promover un aprendizaje autónomo, guiando al estudiante a explorar redes sociales y contenidos actuales según sus intereses. Como conclusión, podemos decir, en primer lugar, los neologismos son esenciales para la competencia comunicativa y cultural. En segundo lugar, los neologismos varían en dificultad. Comprender esta jerarquía permite al docente enfocar la enseñanza en la lógica de formación de palabras, priorizando la comprensión sobre la memorización mecánica. Tercero, la enseñanza debe ser sistemática y contextual, que combine diferentes métodos. Y finalmente, los neologismos son clave para modernizar la enseñanza del chino y conectar la lengua con la cultura actual.